El capitán Daniel Price permaneció en silencio. El puente del UHSF Defiant. Vi las estrellas pasar a través de la ventana principal. Su nave era pequeña, en comparación con los enormes buques que pertenecen a otras especies de la galaxia. El Defiant medía solo 300 metros de adelante hacia atrás, mientras la nave de guerra alienígena se extendía por 1 kilómetro. Daniel sabía lo que las otras especies en las que se pensó, la flota de la humanidad, pensaron que era una broma. Lo habían dejado muy claro en la Gran Asamblea hace apenas 2 semanas. La Gran Asamblea había sido la reunión de la humanidad. Gran momento. La Tierra finalmente había sido invitado a unirse a la comunidad galáctica. Después de 20 años de tener más rápido que viajes ligeros, 67 especies alienígenas diferentes se habían reunido en la estación Zenith Prime para bienvenida a los recién llegados. Comandante Lisa. Hayes había representado a la humanidad y ella había presentado su flota de defensa con orgullo. 42 barcos en total. Eso fue todo lo que la Tierra podría poner en el espacio. Los representantes extraterrestres se rieron. No risas educadas, sino risas realmente fuertes. Risa que resonó a través de la enorme salón de actos. Almirante Texor, del Imperio Calri, había sido el peor. Era una criatura reptil alta con escamas que brillaban bajo la estación. Luces. Había comparado al Defiant con un barco mensajero con delirios de grandeza. Sugirió que la humanidad debería simplemente pagar a especies más fuertes por protección, en lugar de desperdiciar recursos en barcos de juguete. Daniel recordó cómo el comandante Hayes había permanecido allí sin mostrar ninguna señal. Emoción en su rostro. Ella había sido un soldado en la última era de la Tierra. Una gran guerra antes de que el planeta finalmente unidos bajo un solo gobierno. Su gris. Los ojos habían mirado a cada alienígena risueño, sin pestañear. Cuando el almirante Texor terminó su burla, ella simplemente había. Le agradecí su aportación y me senté. El Consejo Galáctico había sido ligeramente más profesional, pero igualmente desdeñoso. Un reptil enorme llamado Besril, quien sirvió como militar enlace, había explicado la situación. Con calma. La humanidad sería clasificada como una especie protectora. Su ejército era demasiado pequeño y demasiado débil para operar independientemente. Los barcos humanos no podían abandonar su hogar. Sistema sin escolta de un oficial adecuado. Fuerza militar del Consejo. Fue para la propia protección de la humanidad, había dicho. Daniel se alejó de la ventana y caminó hacia su silla de mando. Su primera. El oficial Jake Morrison estaba revisando informes en su estación. Jake había servido como piloto de combate antes de transferirse a los buques capitales. Él entendía cómo. Muévete rápido y piensa más rápido. Daniel confiaba plenamente en él. La tripulación del puente trabajaban con silenciosa eficiencia. Había solo 62 personas en todo el barco. La mayoría. Las naves extraterrestres de este tamaño transportaban 300 tripulantes. Miembros, pero los humanos habían aprendido a hacerlo. Más con menos. Cada persona a bordo fue entrenado en múltiples trabajos. Los sistemas fueron diseñados para ser simples y intuitivo. No había burocracia ni capas de comando para ralentizar las cosas. La teniente Karen Wells se sentó en él. Estación de navegación que traza cursos. El ingeniero jefe Paul Harris supervisó la reactor y distribución de energía desde ingeniería. Oficial de comunicaciones Amy Turner llevaba un registro de todos los ingresos. Mensajes. El oficial de sensores Greg Palmer miró sus pantallas en busca de algo inusual. El oficial de armas Carl Jensen mantuvo los cañones de riel listos a pesar de que estaban en territorio pacífico. Daniel
Acababa de empezar a leer el material de suministro. Informa cuando la almirante Patricia Stone. La cara apareció en la pantalla principal. Parecía preocupada. Almirante Stone. Comandó todas las fuerzas espaciales de la Tierra. Desde su cuartel general en la Luna. Ella. Había sido un oficial naval cuando la Tierra. Todavía había naciones separadas y separadas. Armadas. El almirante Stone no perdió el tiempo. Con cumplidos. Ella fue directo a el punto. La colonia fronteriza de Nueva Charleston había dejado de responder a comunicaciones. Su último mensaje mencionó barcos desconocidos entrando en el sistema. El Consejo Galáctico había sido notificado, pero su patrulla más cercana estaba a 8 horas de distancia. El Defiant estaba a solo 3 horas de New Charleston. Daniel sintió su latidos del corazón más rápidos. Preguntó por él. Requisito del Consejo de que los barcos humanos. Tener escoltas. Respuesta del almirante Stone. Fue directo y claro. No le importó. Sobre el requisito. Esos eran humanos. Civiles en New Charleston. Ella estaba ordenando al Defiant que investigue inmediatamente y ayuda si es necesario. Si el Consejo quería quejarse, no podían hacerlo. Hazlo después de que la gente de la Tierra esté a salvo. La tripulación entró en acción sin necesitando órdenes detalladas. Karen planeó la ruta más rápida a New Charleston. Paul comenzó a redirigir el poder para prepararse para un posible combate. Amy envió reconocimiento al Comando Tierra. Greg comenzó a realizar exploraciones de largo alcance para recopilar cualquier información sobre lo que podrían ser. Volando hacia. Daniel autorizó la curso y el Defiant saltó a viajes más rápidos que la luz. El viaje tomaría 3 horas. Daniel usó eso. Es hora de informar a sus oficiales sobre lo que podría enfrentar. Los piratas eran comunes en él. Regiones fronterizas. El Consejo Galáctico. Se suponía que debía mantenerlos bajo control. Pero el Consejo avanzó lentamente y la frontera estaba muy lejos del núcleo. Mundos donde vivieron la mayoría de las especies del Consejo. A medida que se acercaban a New Charleston, Greg empezó a ganar energía. Firmas. 12 naves estaban en órbita. Alrededor del planeta Colonia. Las firmas. Coincidió con el sindicato Kryn, que era una organización pirata notoria. Los Kryn había estado atacando colonias fronterizas durante décadas. Por lo general, se dirigían a lugares que estaban lejos de la protección militar. Daniel estudió la exhibición táctica. Con cuidado. 12 barcos contra uno. Cada uno. El barco pirata tenía aproximadamente el mismo tamaño. Como el Defiant. Según el estándar militar. Doctrina, esta fue una lucha de la humanidad. Debería evitarlo. La medida adecuada sería esperar refuerzos. Pero los refuerzos tardaron 5 horas más. Lejos, y la colonia tenía 40.000 personas. Jaque se inclinó y habló en voz baja. Él señaló que los barcos piratas eran utilizando escudos comerciales estándar y sus armas eran modelos más antiguos. El sindicato Kryn compró sus barcos de segunda mano y los modifiqué para incursiones. Eran peligrosos contra comerciantes desarmados, pero nunca habían. Se enfrentó a un verdadero buque militar. Daniel tomó su decisión rápidamente. Ordenó la tripulación a sus puestos de combate. Alerta roja. Las luces comenzaron a parpadear por todo el lugar. Barco. Cada miembro de la tripulación se trasladó a su posición de combate y comenzaron las comprobaciones finales. En sus sistemas. Pablo desvió todo. Energía no esencial para escudos y armas. Carl armó los cañones de riel y cargaron los lanzadores de drones. Karen trazó un curso de ataque que tráelos rápido y con fuerza. El Kryn. Los piratas detectaron la aproximación del Defiance y envió un mensaje. Una voz áspera.
Exigió que el barco humano partiera. Inmediatamente. Este fue Kryn Syndicate. Territorio ahora. La voz lo llamó un operación de salvamento. Las manos de Daniel. Apretado en los apoyabrazos de su silla. Operación de salvamento era el código pirata para saqueando todo lo valioso y dejando que el colono muera, respondió Daniel. Con calma. Se identificó a sí mismo y a su barco. Les dijo a los piratas que estaban realizar operaciones ilegales en humanos. Territorio. Les ordenó que apagaran y prepararse para ser arrestado. La respuesta. Hubo más risas. El líder pirata no podía creer que un pequeño barco fuera desafiando 12. Le dio a Daniel una final. Advertencia. Huye o serás destruido. Daniel cortó la comunicación y miró a su tripulación. Ellos lo miraron. Con determinación. Tenían todo. Me ofrecí como voluntario para esta misión sabiendo que podría ser peligroso. Confiaban en su capitán y confiaron en su barco. Daniel dio la orden. A toda velocidad. Patrón de ataque Delta 7. Muestre estos. Los piratas saben lo que un barco humano podría hacer. El Defiant corrió hacia el pirata. Formación a máxima velocidad de combate. La 12 naves del sindicato Kryn se desplegaron en dos grupos intentando rodear al humano buque. Era una táctica estándar que funcionó bien contra la mayoría de los enemigos. Dividir. Los objetivos disparan y atacan desde múltiples ángulos. Pero el Defiant no era como la mayoría de los enemigos. Daniel observó el exhibición táctica mientras los piratas avanzaban. En posición. Greg Palmer estaba corriendo. Escaneos continuos de las naves enemigas y alimentando datos a los sistemas de armas. Los barcos piratas tenían drags y comerciales. Escudos que eran comunes en la galaxia. Eran fuertes contra las armas de energía. Pero usaron la configuración predeterminada. Los cascos estaban hechos de cerámica de titanio. Composiciones, que eran decentes, pero no. Grado militar. Lo más importante, los núcleos de los reactores quedaron expuestos porque los piratas los habían modificado para que fueran más poder. Los piratas abrieron fuego primero. Llegaron rayos de plasma y rondas cinéticas, atravesando el espacio hacia él. Desafiante. Los escudos de la nave se iluminaron mientras absorbieron los golpes. Jaque Morrison. Inmediatamente comenzaron maniobras evasivas. El Defiant giró y rodó a través de espacio con una agilidad que las naves más grandes nunca podría igualar. La mayoría de los piratas. Disparos fallados por completo. Carl Jensen. Gritaron que estaban entrando. Alcance de disparo óptimo. Daniel dio la orden de disparar a discreción. El principal desafío. Las armas eran cañones de riel. Eran aceleradores electromagnéticos que se dispararon. Penetradores de carburo de tungsteno en velocidad increíble. La mayoría de las especies en la galaxia consideraba que los cañones de riel eran armas primitivas. Preferían lo exótico. Cañones de energía y sistemas de plasma. Pero primitivo no significaba ineficaz. La primera salva alcanzó al barco pirata líder. Completamente desprevenido. El tungsteno. Los penetradores perforaron directamente a través de la escudos como si ni siquiera estuvieran allí. Los escudos Draxen fueron diseñados para rayos de energía difusa. No eran calibrado para detener el movimiento del metal sólido en una fracción de la velocidad de la luz. Los penetradores atravesaron el casco y golpeó el núcleo del reactor. El barco pirata explotó en un destello brillante. 11. Los piratas se fueron. Daniel le ordenó a Carl que apunta a los núcleos de los reactores en todos barcos restantes. Los cañones de riel giraron y disparó de nuevo. El Defiant siguió moviéndose en un patrón complejo que lo hizo casi imposible para los piratas desembarcar de forma sólida. Éxitos. Jaque había sido piloto de combate y
Voló la nave de 300 metros como si fuera una embarcación pequeña. Utilizó restos de. Destruyó a los piratas como tapadera. Explotó todos los ángulos. 2 barcos piratas más. Explotaron con unos segundos de diferencia. Los piratas restantes comenzaron a entrar en pánico. Intentaron reforzar su formación y concentrar su fuego, pero concentrar el fuego solo funcionaba si en realidad podría dar en el blanco. El Defiant ya estaba en otro lugar. La hora en que llegaron sus disparos. Paul Harris informó que los escudos estaban caídos. Hasta el 60%. Algunos disparos estaban pasando. Daniel reconoció el informe, pero mantuvo el ataque. Ordenó a Greg para desplegar los drones de combate. 20 pequeños drones lanzados desde el Defiance. Parte inferior. Cada dron medía apenas 2 metros. Largo. Eran esencialmente una guía. Sistema conectado a un alto rendimiento. Explosivo. El dron se dispersó por. El campo de batalla se mueve de forma impredecible. Patrones. Los piratas intentaron disparar. Los derribamos, pero los pequeños objetivos rápidos eran difíciles de rastrear. Mientras tanto, los piratas todavía tenían que defenderse de los cañones de Riel Defiance. Los drones alcanzaron sus objetivos y detonaron. En forma. Las cargas quemaron los cascos de los piratas en puntos débiles críticos. 4 piratas más. Los barcos quedaron inutilizados. Se desahogaron. Atmósfera y perdieron potencia. Sus tripulaciones probablemente todavía estaban vivos, pero los barcos ya no eran capaces de combatir. Finalmente los 5 piratas restantes entendieron que iban a perder esto. Pelea. Rompieron la formación y trataron de correr. Daniel le ordenó a Karen que la persiguiera. Ellos. Le dijo a Carl que apuntara a sus motores. El Defiant persiguió a los que huían. Los piratas y los cañones de Riel volvieron a hablar. 3 naves más cayeron en el espacio. Con sus sistemas de propulsión destruidos. Los 2 últimos piratas lograron activar sus motores más rápidos que la luz. Y desapareció. Daniel consideró perseguirlo, pero decidió no hacerlo. La colonia fue la prioridad. Toda la batalla duró 23 minutos. 10 barcos piratas. Destruido. 2 escaparon. Ningún humano. Bajas. Daniel ordenó a la tripulación que retírense de las posiciones de batalla. Él dijo, Jaque los llevará a la órbita alrededor de Nueva Charleston. Amy abrió un canal para la colonia. El gobernador Henry Lewis apareció en la pantalla. Parecía exhausto y estresado, pero el alivio inundó su rostro. Cuando vio a Daniel, el gobernador pensaron que estaban a punto de ser bombardeados. Desde la órbita. Los piratas habían sido exigiendo la rendición completa y tributo. Querían suministros de alimentos, armas y el control de la colonia. Operaciones mineras. Daniel aseguró que el gobernador dijo que la colonia estaba bajo control humano. Protección, y eso en realidad significaba algo. Preguntó sobre las bajas y daños. Luis reportó daños menores de disparos de advertencia, pero ninguna muerte. Los piratas todavía estaban en él. Fase de intimidación cuando el desafiante llegó. Daniel le dijo al gobernador que estaba dejando 2 lanzaderas de suministros y un escuadrón de marines para la seguridad. Consejo. Los refuerzos llegarían en unos pocos horas. Luis empezó a agradecerle, pero Daniel lo interrumpió cortésmente. No hay necesidad de agradecimientos. Protegiendo a los humanos. Las colonias eran para lo que estaba la flota. ¿Cómo? El Defiant mantuvo una órbita de largo alcance. Los sensores detectaron la entrada de varios barcos. El sistema. La patrulla del Consejo llegó. Estaba liderado por un pesado Calrix crucero. Greg identificó el barco. Firma energética.
Era el almirante. El buque insignia de Texor, el mismo almirante que se había burlado de la humanidad en el Gran Asamblea. Amy informó una entrada. Transmisión. Daniel le dijo que lo pusiera. A través de el rostro reptiliano de Dee apareció en la pantalla. Su expresión era difícil de leer, pero parecía sorprendido. Dijo que habían detectado. Las armas disparan y llegan a máxima velocidad. Pidió un informe de situación. Daniel mantuvo su voz profesional. Él explicó que 12 asaltantes del sindicato CRIN había estado atacando la colonia. La situación ya estaba resuelta. Los asaltantes habían sido expulsados. Dee se detuvo por un momento. Varios segundos. Le pidió a Daniel que aclarar. 12 asaltantes contra un humano. Barco. Daniel lo confirmó. 10 destruidos. Y 2 se retiraron. Había otro. Larga pausa. Dee dijo que era imposible. El Defiant solo pesa 6.000 toneladas. Incluso los piratas CRIN deberían poder. Para hundir un barco tan pequeño a través de por pura cantidad. Daniel se resistió a la ganas de sonreír. Le sugirió al almirante revisar el campo de escombros para confirmación. Se ofreció a transmitirla. Registros tácticos. Los ojos de Dee se entrecerraron. Él señaló que Daniel había violado reglamento del Consejo. Los barcos humanos eran. Se les ordenó permanecer en su sistema local. Sin escoltas. Operando de forma independiente. Estaba contra las reglas. Daniel conoció a la mirada del almirante se mantuvo firme. Dijo la gente estaba en peligro y él tenía. Siguieron las regulaciones humanas. Quizás el Consejo debería evaluar por qué su respuesta. El tiempo era tan lento. Daniel cortó transmisión antes de que Texor pudiera responder. Jaque levantó una ceja y comentó que la respuesta podría no ser. Han sido muy diplomáticos. Daniel estuvo de acuerdo, pero dijo que estaba cansado de que le dijeran que la humanidad era demasiado débil para defenderse mientras las colonias se quedaron vulnerable a ataques. En una hora, los registros tácticos de Defiance fueron transmitido a los canales del Consejo. Los datos incluían lecturas de sensores, armas, telemetría y registros de comunicación. Todo fue verificado y autenticado. En un día, los registros sería analizado por expertos militares. A través de docenas de mundos. El Consejo vería exactamente cómo había sido la batalla. Desaparecido. Verían como un pequeño humano. El barco había derrotado a 12 asaltantes. Daniel se sentó en su silla de mando y pensó en lo que vino después. El Consejo se había reído. A la flota de la humanidad. Habían clasificado. Los humanos son demasiado débiles para ser independientes. Operaciones. Pero ahora había pruebas de que los barcos humanos podría luchar y ganar contra superiores. Números. La pregunta era cómo el Consejo reaccionaría a esa prueba. Algunos. Las especies podrían quedar impresionadas. Otras podrían estar amenazado. El poder de la galaxia. La estructura se basaba en lo militar. Fuerza. Nuevos poderes que lucharon. De otra manera podría verse como desestabilizador. Daniel sabía que el almirante Stone y los otros comandantes de la Tierra estábamos observando esta situación con atención. El futuro de la humanidad en la galaxia. La comunidad podría depender de cómo se desarrolle la siguiente. Pasaron algunas semanas. La tripulación del Defiant se instaló en una rutina de manteniendo la órbita y ayudando a la colonia. Los ingenieros fueron a reparar daños. El personal médico trató las lesiones. Los marines proporcionaron seguridad. El barco. La tripulación trabajó eficientemente y profesionalmente. Habían demostrado ellos mismos en combate, y ahora lo harían. Demostrar su valía en el mantenimiento de la paz.
El gobernador Luis envió varios mensajes, agradeciendo a Daniel y solicitando que el Defiant permanecerá en órbita hasta el Consejo. La seguridad podría establecer una permanente presencia. Daniel estuvo de acuerdo. Le dijo al gobernador que New Charleston no sería abandonado. La humanidad se hizo cargo de los suyos. Eso fue una promesa. 3 días después de la batalla, Daniel se presentó ante un consejo militar. Tribunal en la estación Zenith Prime. La cámara era enorme y estaba diseñada para. Contiene representantes de docenas de diferentes especies. Cada especie tenía diferentes necesidades ambientales y corporales. Tipos. La habitación se sentía fría y impersonal. Daniel mantuvo la espalda recto y su rostro tranquilo a pesar de. Se sintió pequeño en el enorme espacio. El almirante Texor dirigió el tribunal. El almirante de Calry se sentó en un lugar elevado. Plataforma que lo hacía parecer aún más grande de lo normal. Sus escamas captaron la luz. Mientras se movía, junto a él estaba sentado Bexil, el enlace militar y varios otros oficiales de alto rango de varios especies del Consejo. Daniel reconoció a algunos, pero la mayoría eran desconocido para él. Comenzó la audiencia. Formalmente, afirmó que las acciones en New Charleston representaron una clara violación de la seguridad del Consejo. Protocolos. Se prohibió el acceso a embarcaciones humanas. Operaciones militares independientes. Sin embargo, Daniel se había enfrentado a fuerzas hostiles, sin autorización y sin esperando la respuesta del Consejo. El almirante preguntó cómo Daniel justificaba esto. Insubordinación. Daniel había preparado su respuesta. Con cuidado. Explicó que el Consejo. Las regulaciones permitieron que las especies miembros defender su territorio y proteger civiles en situaciones de emergencia. New Charleston era un ser humano registrado. Colonia. Los asaltantes amenazaban vidas civiles. Refuerzos del Consejo. Estaban a 8 horas de distancia. ¿Para cuándo? Llegado, la colonia podría haber sido destruido. Un murmullo recorrió cámara. Besrel se inclinó hacia adelante y señaló que la normativa también. Las especies del protectorado declarado deben diferir. Para aconsejar la autoridad militar. La clasificación de la humanidad como el protectorado se debía específicamente a que su ejército fue considerado insuficiente. Daniel respondió que el compromiso. Los resultados sugirieron que la evaluación podría ser incorrecto. Esto provocó una reacción más fuerte por parte de los representantes reunidos. Varios. Empezó a hablar de inmediato. Levantó una mano con garras para pedir silencio. Dijo que ellos discutiremos los resultados en breve. En primer lugar, quería abordar el aspecto jurídico. Pregunta. Después de un debate, el tribunal acordó que Daniel actuó técnicamente en caso de emergencia. Protocolos de respuesta. Sin cargos formales. Se archivaría. Luego se trasladó a análisis táctico. Se detuvo. Pantallas holográficas que muestran la batalla. Datos. 12 barcos piratas contra 1. Nave humana. Tiempo de interacción. 23 minutos. 10 enemigos destruidos. 2 escaparon. 0. Bajas amistosas. Solo daños menores. Texor hizo una pausa y miró directamente a Daniel. Dijo que los resultados fueron extraordinario hasta el punto de ser increíble. El almirante explicó que el Consejo. Los analistas tácticos habían revisado registros de combate a través de 3 separados exámenes independientes. Si no fuera por los datos verificados, lo harían. Han desestimado el informe como ficción. Un barco del tamaño del Defiant no debería. Han sido capaces de lograr tales resultados. El rendimiento superó a los buques de 5 veces más grande. Daniel empezó a responder. Pero Texor lo interrumpió.
El almirante dijo que Daniel no debería insultar su inteligencia al afirmar que era suerte. Dee había comandado flotas durante 40 años. Él sabía la diferencia entre suerte y tácticas superiores. El desafiante había usado armas y estrategias diferentes. Cualquier cosa en la doctrina estándar del Consejo. Los cañones de Riel fueron el primer rompecabezas. La mayoría de las especies habían abandonado la cinética. Armas hace siglos como primitivas. Tecnología. Las armas energéticas eran considerado superior. Sin embargo, de alguna manera, los cañones de Riel humanos habían penetrado a Draxi. Escudos que deberían tener fácilmente impactos cinéticos dispersos. Se busca teoría. Una explicación. Daniel eligió sus palabras. Con cuidado. Explicó que la humanidad. Tecnología militar desarrollada bajo circunstancias diferentes a la mayoría. Especies del Consejo. Las últimas grandes guerras de la Tierra se libraron con recursos limitados en un solo planeta. Los humanos aprendieron a maximizar la eficiencia. Cuando llegaron espacio, aplicaron los mismos principios. Los cañones de Riel funcionaban porque explotó una debilidad en cómo la modernidad. Los escudos fueron calibrados. Los escudos fueron diseñados para difundir energía, pero no estaban optimizados contra altas proyectiles sólidos de alta velocidad. Bezreel preguntó sobre los drones de combate. La ley del Consejo prohibió los autónomos. Armas con algoritmos de aprendizaje. La inteligencia artificial en las armas fue prohibido. Daniel aseguró al tribunal que los drones no usaban IA real, operado en la orientación heurística. Algoritmos, respuestas preprogramadas a situaciones específicas. Eran sofisticado pero no inteligente. No, capaz de aprender o adaptarse más allá. Su programación original. Un alto ser etéreo nombrado curador Yaxa. Habló. Su voz sonaba como campanas de viento. Preguntó cómo la humanidad había desarrolló capacidades tan avanzadas que, rápidamente, los humanos solo habían estado en el espacio carenado durante 20 años. La mayor tecnología provienen de intercambios aprobados por el Consejo. ¿Cómo habían creado estos objetos únicos? ¿Sistemas en tan poco tiempo? Daniel explicó que habían adaptado los existentes. Tecnología a sus necesidades. El cañón de Riel. El principio tenía siglos de antigüedad. Simplemente, lo ampliamos y refinamos la segmentación. El análisis del escudo surgió del estudio. Sistemas comerciales disponibles para cualquier especies. La táctica surgió del estudio. Batallas históricas del Consejo y identificando patrones. El tono de D. Afilado. Preguntó qué patrones tenía Daniel. Daniel respiró hondo y dio su evaluación honesta. Consejo militar. La doctrina favorecía la fuerza abrumadora. Grandes flotas, barcos pesados extendidos. Batallas. Tenía sentido que los poderes con vastos recursos, pero también creó previsibilidad. A los piratas les gusta el crimen. El sindicato se había adaptado para luchar de esa manera. Esperaban que se produjera desgaste del escudo y daño gradual. No estaban preparados para golpes rápidos y decisivos. La recámara se quedó completamente en silencio. Daniel había esencialmente llamadas tácticas del Consejo. Predecible. Algunos representantes parecían ofendidos, otros parecían pensativos. D. estudió a Daniel por un largo momento. Entonces dijo algo inesperado. Él dijo que Daniel tenía razón. La admisión sorprendió a todos, incluido Daniel. D. explicó que la doctrina del concilio no había cambiado fundamentalmente en miles de años. Funcionó bien, pero se había vuelto estático. Nuevos miembros. Se esperaba que quienes se unieran al Consejo adoptar prácticas estándar. La innovación fue no se anima. Ver tácticas humanas había sido educativo, aunque un poco
Vergonzoso. Comandante Lisa Hayes. Solicitó permiso para hablar al Galería. Texor se lo concedió. Hayes se puso de pie y se dirigió directamente al tribunal. Ella. Dijeron que estaban abordando esto de manera equivocada. Las acciones de Daniel no deben ser examinadas como una violación, sino como una manifestación. La humanidad había demostrado ser capaz de defenderse su territorio de manera efectiva. En lugar de, al penalizar el éxito, el Consejo debería reconsiderar el estatus de protectorado. Esto provocó un debate inmediato. Las especies expresaron fuertes objeciones. Representante de Narlik, embajador Cordex, fue particularmente vocal. Él argumentó que los humanos habían estado en el espacio apenas un momento en términos galácticos. 1. La lucha exitosa contra los piratas no tuvo éxito. Calificarlos para el servicio militar completo. Independencia. Conceder tal estatus prematuramente podría suponer un peligro. Precedente. Hayes replicó con firmeza. Ella señaló que el Defiant tuvo éxito donde las fuerzas del Consejo fueron demasiado fuertes. Lento para responder. El incidente aislado había salvado a 40.000 personas. Vidas. ¿Cuántos humanos más se necesitan para demostrar su valía antes de ser engañados? ¿En serio? El debate continuó durante más de una hora con varios representantes, argumentando a ambos lados. Finalmente, Teesnor llamó al orden y declaró un receso. El tribunal deliberaría y volver a reunirse al día siguiente con sus decisión. Cuando Daniel salió de la cámara, el almirante Stone lo interceptó. Ella lo llevó a una habitación privada lejos de la multitud. Stone le dijo a Daniel que la audiencia había ido mejor de lo esperado. Teesnor claramente sospechaba que la humanidad era no revelar todo sobre su capacidades, pero no tenían. Técnicamente mintieron. Simplemente no lo habían hecho. Información ofrecida voluntariamente. El almirante advirtió que el consejo comenzaría prestando mucha más atención a los humanos. Desarrollo militar. Daniel preguntó qué sucedería a continuación. La expresión de Stone se puso seria. Explicó que después, la gran asamblea, la galaxia se burló de la humanidad. Después del compromiso en Nuevo Charleston, no se estaban burlando. Ya no estaban preocupados. Los poderes podrían ser peligrosos. El Consejo había mantenido la paz durante miles de años a través de un cuidadoso equilibrio. Un nuevo fuerza militar que luchó de manera diferente podría considerarse desestabilizador. Daniel quería saber qué habría hecho Stone. Hecho de otra manera. ¿Debería haber dejado que los asaltantes destruyen New Charleston? Stone dijo que no. Había hecho lo correcto. Ella solo le estaba advirtiendo sobre consecuencias. La galaxia estaba observando. Ahora, cada acción humana sería examinado. Al día siguiente, el tribunal se volvió a reunir. Dee anunció su decisión con gravedad formal. En primer lugar, no se tomarían medidas disciplinarias contra Daniel. Había actuado dentro protocolos legales de emergencia. En segundo lugar, el estatus de protectorado de la humanidad sería puesto bajo revisión inmediata. Una revisión formal. Evaluación de los recursos humanos militares. Las capacidades se llevarían a cabo durante 6 meses. En tercer lugar, Daniel y la tripulación de el Defiant sería elogiado por coraje y operaciones de combate efectivas. El anuncio provocó reacciones mixtas. Algunas especies parecían contentas. Otras parecía preocupado. Hayes captó la atención de Daniel. Miró desde la galería y asintió con la cabeza. Satisfacción. Pero cuando Daniel dejó el cámara, recordó la advertencia de Stone. La galaxia había dejado de burlarse. Ahora, estaban observando y midiendo.
El Defiant había ganado una batalla, pero Daniel sospechaba. Un concurso más grande estaba apenas comenzando. Esa noche, Daniel recibió una mensaje cifrado del almirante Stone. Contenía coordenadas y un breve texto. El mensaje le decía que procediera a una ubicación remota inmediatamente. La operación fue clasificada fuera de lo normal. Niveles de seguridad. No confíes en nadie externo. La cadena de mando. La galaxia pensó. Ahora entendían la humanidad. Es hora de demostrarles que estaban equivocados. Las coordenadas llevaron a Daniel a un sistema oficialmente designado como HR-7742. Según los registros públicos, el sistema había sido encuestado hace 12 años y considerado no apto para la colonización. Contenía una estrella enana amarilla en varios planetas rocosos y estériles. Nada interesante, nada valioso. Pero ¿cómo? El Defiant se retiró más rápido que los sensores de Daniel le dijeron a un viaje de luz. Una historia completamente diferente. Greg Palmer. Reportaron haber detectado una explosión artificial masiva. Estructuras, múltiples plataformas orbitales. Lo que parecía ser un astillero. Y barcos. Muchos barcos. Daniel se quedó mirando. La exhibición táctica en estado de shock. El sistema contenía un armamento militar a gran escala. Instalación oculta de los análisis normales por tecnología sigilosa sofisticada. AMI. Abrió comunicaciones y recibió coordenadas de atraque. Como el Defiant se acercó a la plataforma principal, Daniel. Empezaron a contar los barcos. Al menos 30. Naves humanas de varios tipos. Algunas. Parecía el Defiant. Compacto. Fragatas fuertemente armadas. Otros eran barcos de clase crucero más grandes que nunca había visto antes. Y en el centro de todo era un barco que hizo su detener la respiración. Fue enorme por humano. Estándares, de casi 1 kilómetro de largo. El casco repleto de armas y sensores. Matrices. El diseño era claramente humano, pero diferente a todo lo que hay en la flota pública. A medida que se acercaban, Daniel leyó el nombre pintado en el casco. Retribución. Nunca había oído hablar de ello. Almirante Stone. Estaba esperando en la plataforma de mando. Ella conocía a Daniel en una sala de reuniones segura, junto con otros 2 oficiales de bandera. Uno fue presentado como el almirante Frank Porter, quien comandó las fuerzas navales aquí. El otro era el vicealmirante Kelly Wright. Stone no perdió el tiempo. Ella le dijo: Daniel, esto fue el proyecto Santuario. El proyecto había comenzado hace 14 años, poco después del primer contacto con la galaxia. Consejo. Mientras la humanidad construía públicamente su modesta flota y desempeñó el papel de agradecidos recién llegados, también fueron preparándose para algo más. Posibilidad de que el Consejo no pudiera ser confiable. Porter explicó que ellos había estudiado cuidadosamente la historia galáctica. El Consejo habló de paz, pero la historia se construyó controlando a los más débiles. Especies. Wright sacó holográficas. Muestra la situación política galáctica. Límites. 23 especies se habían unido a la Consejo en los últimos 1000 años. De esos 19 permanecieron como protectorados. Solo 4 habían alcanzado alguna vez el nivel militar completo. Independencia. Cada uno de esos 4 tenía. Se han visto obligados a demostrar su valía en las principales conflictos. El Consejo sostuvo estabilidad al garantizar que no pudiera haber nuevos poderes. Desafiar el orden establecido. Daniel sintió que la inquietud crecía en su pecho. Preguntó si el proyecto Santuario era un secreto. Flota para luchar contra el Consejo. Piedra. Lo corrigió. No por pelear. Por disuasorio. El Consejo respetaba la fuerza. La batalla de New Charleston lo demostró.
Pero una pelea impresionante no fue suficiente. Cambiar el estatus de la humanidad de forma permanente. Necesitaban demostrar capacidades. Eso también hizo que la humanidad fuera una amenaza. Costoso. Ella activó otra pantalla, mostrando especificaciones para los buques. En el sistema, todo había sido construido, utilizando exclusivamente tecnología humana. No, sistemas con licencia del Consejo, sin extranjeros. Componentes que podrían estar ocultos. Puertas o crear dependencias. Los barcos representaban la verdadera humanidad. Capacidades sin consejo. Restricciones a la investigación de armas. Daniel estudió las especificaciones con creciente asombro. La retribución por sí sola llevó suficiente potencia de fuego para enfrentarse a un pequeño flota del Consejo. Su blindaje utilizado. Compuestos experimentales. Sus armas. Incluía cañones de riel y energía dirigida. Sistemas. Incluso tenía tecnología furtiva. Mucho más allá de lo que creía el Consejo. La humanidad poseía. Porter explicó el barco tenía una tripulación de solo 400 personas. Un Consejo. Un buque de ese tamaño necesitaría 3.000 gente. Daniel preguntó cuántas personas sabía de esto. Wright dijo que menos de 5.000 en todo el espacio humano. Todos que trabajaban aquí se habían ofrecido como voluntarios y comprendió lo que estaba en juego. El Consejo. Vigilancia de la Tierra y sus principales colonias. Fueron minuciosos, pero no monitorearon cada sistema remoto. El tráfico aquí era mantenido al mínimo y camuflado en la minería. Operaciones. Daniel quería saber por qué. Le estaban diciendo ahora. Stones. Su expresión se tornó seria. Después de New Charleston, el Consejo examinaría militares humanos más de cerca. Necesitaban. La flota pública seguirá operando. Visiblemente. Barcos como el Defiant mostrando capacidad suficiente para justificar el cambio. Estatus de protectorado, pero también necesitaba estar preparado si el Consejo lo consideraba necesario. Amenazó y trató de detener a los humanos. Desarrollo. Daniel lo entendió. Ellos quería que fuera una distracción. Mantener atención del Consejo a la flota oficial. Mientras el santuario permaneció oculto. Porter dijo que era más que eso. El desafío. La filosofía del diseño había demostrado ser eficaz. Barcos pequeños, rápidos y eficientes. Eran aplicando esos mismos principios a un nivel más amplio. Escalas. Aquí, Wright agregó que en 6 meses el Consejo completaría su evaluación. Con base en los hallazgos, decidiría si conceder independencia o endurecer las restricciones. Stone dijo que necesitaban la evaluación para mostrar a la humanidad como capaz pero no amenazante, competente pero no revolucionario. Daniel señaló que era una fila muy estrecha para caminar. Piedra. Estuvo de acuerdo. Luego mencionó otra complicación. La inteligencia había detectado aumento de la actividad cardíaca a lo largo del cuerpo humano. Fronteras. El análisis sugirió que Narlik. El consorcio lo suministraba. Daniel recordó al embajador Cordex de la Tribunal. Los Narlik fueron uno de los especies fundadoras del Consejo, ricas y políticamente influyente. Stone explicó que Cordex había sido crítico públicamente de la admisión de la humanidad. El Narlik. Rutas comerciales controladas que serían amenazadas si la humanidad alcanzara su plenitud. Derechos comerciales. La evidencia sugería que estaban usando piratas como intermediarios para probar defensas humanas y recopilar inteligencia. Wright dijo que si pudieran probar la humanidad era demasiado débil, el Narlik podría argumentar a favor. Controles más estrictos. Pero si la humanidad resultó ser demasiado fuerte, podrían argumentar. Los humanos eran una amenaza que necesitaba contención.
Daniel preguntó qué pasó. Si el Consejo decidiera que la humanidad es demasiado peligroso y exigió el desarme. Él. 3 almirantes intercambiaron miradas. Piedra. Finalmente respondido. Entonces Proyecto Santuario. Se convirtió en el Proyecto Éxodo. Tenían sistemas identificados más allá del espacio del Consejo, donde la humanidad podría establecerse. Colonias independientes. La retribución. Y los barcos gemelos podrían defenderlos. Significaría abandonar la integración con la comunidad galáctica, pero sería garantizar la supervivencia y la libertad humanas. Daniel dijo en voz baja que estaban planificación para la guerra. Stone lo corrigió. Otra vez. Estaban planeando para cada posibilidad, incluida la paz, que ellos se esperaba, pero la humanidad no había sobrevivido. Con esperanza. Sobrevivieron preparándose para lo peor. Durante 3 días, Daniel estuvo informado sobre el alcance completo del santuario. Instalaciones de investigación de armas en desarrollo. Tecnología para contrarrestar los sistemas del Consejo. Operaciones de inteligencia que recopilan datos sobre cada gran potencia, incluso una diplomática. Cuerpo de entrenamiento de personas en la galaxia. Política. Lo que más impresionó a Daniel fue el centro de entrenamiento. Miembros de la tripulación para la flota del santuario aprendió de veteranos de la última guerra de la Tierra. Él se enfatizó la filosofía de la enseñanza, pensamiento independiente, acción decisiva, y confiando en el entrenamiento. Fue lo opuesto de la cultura militar del Consejo que valoraba jerarquía y doctrina rígida. El último día, Daniel recorrió la retribución. La capitana era Margaret Cole, quien había sido piloto de combate antes de transferirse a los buques capitales. Cole le mostró, a través de lo sorprendentemente espacioso pasillos con evidente orgullo. Ella explicó que el Consejo pensó en grande. Los barcos necesitaban grandes tripulaciones porque eso era tradición. Pero mira estas armas. Estación de control. Ella dijo, una persona podría operar una batería entera porque los sistemas de orientación eran intuitivos. La misma persona que podría volar un caza. Podrían disparar estas armas. Diseñaron el interfaz en torno al pensamiento humano, no suposiciones extraterrestres. Daniel observó que el Consejo vería esto como una amenaza. Cole sonrió levemente y dijo, vamos. Ellos. Cuando se dieron cuenta de lo que la humanidad era capaz de, los humanos serían demasiado valiosos como aliados y demasiado peligrosos como enemigos. Ese era el objetivo. La humanidad indispensable y formidable en. Al mismo tiempo, cuando Daniel regresó el Defiant y su tripulación habían estado ocupadas. Jake Morrison los había instruido en escenarios tácticos avanzados, incorporando lecciones de Nueva Charleston. Todo el barco se sentía concentrado. Y listo. Morrison pidió órdenes como. Daniel se acomodó en la silla de mando. Daniel abrió la pantalla de navegación. Los observadores del Consejo llegarían pronto a comenzar su evaluación. Antes de eso, sucedió. Tenía trabajo que hacer. Ordenó un conjunto básico para el sistema Beta Hydri. Realizarían simulacros de preparación para el combate. En camino, si iban a estar bajo escrutinio, mostrarían la Consejo exactamente lo que la humanidad quería, para que ellos lo vean. Nada más, nada menos. A medida que el Defiant saltaba a una velocidad mayor que a la velocidad de la luz, Daniel reflexionó sobre lo que había aprendido. La humanidad estaba jugando un papel. Juego peligroso, construcción de flotas secretas. Mientras simulan ser modestos recién llegados. Pero quizá eso encaja con la naturaleza humana. A lo largo de la historia, los humanos sobrevivieron gracias a ser subestimado, al adaptarse más rápido de lo que los enemigos esperaban, luchando más inteligente, no más difícil.
La galaxia tenía. Se burló de la flota más pequeña de la humanidad. Pronto, aprenderían que lo que vieron fue solo el comienzo. 3 meses después. Periodo de evaluación del Consejo. Daniel aprendí a odiar ser observado. Constantemente. El analista militar de Kree, asignado al Defiant, fue nombrado. Kesrel. Era joven para su especie, pero muy minucioso. Siguió a Daniel. En todas partes con atención inquebrantable. Cada decisión táctica fue registrada. Cada ejercicio de entrenamiento documentado. Se analizó cada interacción de la tripulación. Fue agotador. El informe del Consejo fue tomando forma en base a lo que Sexar observado. No fue del todo favorable. Si bien reconocieron la dignidad humana, competencia, se preguntaron si las tácticas agresivas de la humanidad encajan con valores del Consejo. El informe sugirió. La respuesta medida y la fuerza mínima fueron preferido. Daniel leyó entre líneas. Claramente, el Consejo se estaba preparando para ofrecer un compromiso. Algo entre protectorado pleno y completo. Independencia. Sería más bonito. Jaula. Pero jaula al fin y al cabo. Comandante Hayes. Había visitado 2 veces, trayendo encriptado actualizaciones del proyecto Almirante Stone. El santuario permaneció sin ser detectado. Pero las tensiones estaban aumentando en los ámbitos humanos. Territorio. Los ataques de Crader tuvieron intensificado. 2 buques de carga. Destruido. Un puesto minero en silencio. La evidencia apuntaba con más fuerza a la participación de Narlik. Daniel fue revisando informes de inteligencia cuando Greg, la voz urgente de Palmer, interrumpió. Alerta prioritaria desde la colonia Nueva Esperanza. Estaban bajo ataque. Kesrol. Inmediatamente se acercó con su tableta de grabación lista. Preguntó si había más asaltantes. La voz de Palmer era apretado cuando respondió negativo. Sensores. Mostró una flota de combate de Narlik. 3 destructores y un crucero. El puente quedó completamente en silencio. Los ojos de Kexel se abrió de par en par en estado de shock. Dijo que era imposible. Los Narlik eran consejo. Miembros. No atacarían abiertamente a un mundo protectorado. Daniel ya estaba moviéndose. Ordenó puestos de batalla. Karen trazó el rumbo más rápido hacia Nueva Esperanza. Amy abrió el canal prioritario para Almirante Stone. Kexel protestó en voz alta. Daniel no pudo conseguir un concilio. Flota del miembro. La política. Las ramificaciones serían graves. Daniel. Lo interrumpió bruscamente. Político. Las ramificaciones eran irrelevantes si los humanos civiles murieron. Kexel podría presentar cualquier informe que quisiera. Ahora mismo. Daniel tenía gente bajo fuego. Almirante. El rostro de Stone apareció en la pantalla luciendo sombrío. Ella sabía de Nueva Esperanza. El consejo estaba en sesión de emergencia, exigiendo que los Narliks retiren su flota. El embajador Cordex afirmó que era un malentendido. Sus barcos eran supuestamente persiguiendo a piratas en humanos. Territorio. Stone dijo que el consejo estaba moviéndose lentamente como siempre. Querían resolución diplomática. Daniel preguntó cómo. Mucho tiempo hasta que llegaron las fuerzas del consejo. Piedra. Dijo 6 horas. Daniel llegaría a Nueva Esperanza en 3. El cálculo fue obvio. Stone lo estudió cuidadosamente y le preguntó qué estaba planeando. Daniel dijo. Él defendería a los humanos con O. Sin permiso. Stone señaló que los barcos de Narlik significativamente enmascararon al Defiant. Sus destructores solos tenían el doble de tonelaje. El crucero era una unidad de combate pesada. Evaluación del Consejo. Daniel necesitaría al menos 3 barcos para enfrentarlos. Éxito razonable. Daniel entendió
lo que Stone no estaba diciendo directamente. Esto era el momento. La humanidad podía defenderse verdaderamente a sí mismo o al Consejo. La evaluación de la debilidad fue correcta. Daniel le dijo a Stone que estaba comprometido. Ella debería registrarlo para que el Consejo lo revise. Stone asintió lentamente. Mencionó que el Capitán Cole y el Retribution eran 6 horas de distancia. Podrían llegar si las cosas salió mal, pero santuario revelador. Costaría todo lo que habían construido. Fue la llamada de Daniel. Daniel reconoció y cortó la transmisión. Llamó a su oficiales superiores juntos. Kexel insistió en asistir. Su papel de observador le dio ese derecho. Daniel expuso el situación táctica. 4 Narlix. Buques de guerra contra una fragata humana. Su ventaja en blindaje masivo y blindaje fue significativo. Sus armas eran matrices de haces de partículas y misiles. Sistemas. En una pelea directa, el Defiant perdería. Jaque Morrison dijo. Entonces no pelearían directamente. Lo mismo. Doctrina como New Charleston. Daniel estuvo de acuerdo, pero señaló que esto era más complejo. Los Narlix no estaban desorganizados. Asaltantes. Fueron entrenados militarmente con disciplina y tácticas reales. Tiró una exhibición holográfica de la Nueva Esperanza. Sistema. La colonia estaba en el tercer planeta. La flota Narlix mantuvo órbita de bloqueo. No habían bombardeado la superficie todavía. Ai sugirió que querían influencia, no genocidio. Eran esperando la respuesta del Consejo. Si se ordena para retirarse, querían la colonia intacto como prueba de intención pacífica. Si el Consejo se retrasó, podrían amenazar bombardeo para extraer concesiones de humanidad. Sexil habló con incertidumbre. El análisis asumió que los Narlix eran actuando de mala fe, como miembros del Consejo. Merecían la asunción de honores. Intención. Daniel se giró para mirar al joven. El observador de Calri. Dijo que respetaba la posición de Cesrol, pero era humano. La gente estaba en peligro. Daniel no estaba asumiendo cualquier cosa. Se estaba preparando para lo peor y esperar lo mejor. Así sobrevivieron los humanos. El tránsito a Nueva Esperanza estaba tensa. La tripulación corrió. Ejercicios de combate continuos, perfeccionamiento. Tácticas. Carl Jensen calibró el riel. Pistolas para una penetración óptima de Narlik. Frecuencias de escudo. Paul Harris Roed. Sistemas de energía. Todo el mundo lo sabía. El compromiso sería diferente de luchando contra los asaltantes. Esta vez se enfrentaron a un fuerza militar real. A 2 horas de Nueva Esperanza, Amy recibió transmisión de la comandante de la flota de Narlik. Almirante. Beston dijo que Daniel estaba siendo imprudente. El Defiant no estaba equipado para desafiar a los buques militares de Narlik. Él debería regresar a casa y dejar que el Consejo resolver esta situación. Daniel respondió. Con calma. Beston estaba en un ser humano soberano. Espacio sin autorización amenazante. Civiles. Retírense inmediatamente o serán eliminado por la fuerza. Respuesta de Beston. Llevaba diversión. La valentía humana era notado, pero en última instancia tonto. Un pequeño frigot no pudo desafiar 4 capitales. Barcos. No tenía ningún deseo de destruir el desafiante, pero lo haría si fuera necesario. Fue la advertencia final. Daniel dijo que comprendió y dio su propia advertencia. Él representó la advertencia final de la humanidad. Luego cortó la transmisión. Mientras ellos entró al sistema, Palmer proporcionó datos tácticos. La formación de Narlik estaba a la defensiva. Destructores en triángulo. Patrón alrededor del crucero. Todo
manteniendo una órbita alta sobre la colonia. Formación clásica de protección del Consejo. Jake observó que no esperaban ataque real. Pensaron que el desafiante adoptaría una postura y esperaría al concilio. Daniel sonrió sombríamente. Entonces serían. Sorprendido. Ordenó que le entregaran armas gratis. Su orden. Apunta al destructor líder. Primero con salva completa de cañones de riel. Drones. Desplegar en la segunda pasada. Karen ejecuta. Ataque de carrera Alpha 3. El desafiante. Acelerado en el sistema al máximo. Velocidad de combate. La flota Narlex se desplegó. Para responder. Su confusión era evidente. La doctrina del Consejo exigía un enfoque de largo alcance. Enfrentamiento, intercambio gradual de fuego. Mientras que los escudos absorben el daño. Se violó el enfoque agresivo de desafío. Cada principio táctico estándar. Carl reportó haber ingresado al campo de tiro con armas. Fijación del objetivo adquirida. Daniel dio la orden de disparar. El cañón de riel habló al unísono. Envío de penetradores de carburo de tungsteno a velocidad relativista. El Narlik. Los escudos brillaron de un azul brillante, absorbiendo impactos iniciales, pero estos penetradores fueron modificados. Cada uno contenía un pequeño núcleo explosivo que detonó al impactar, creando una disrupción del escudo. Subsecuente. Las balas atravesaron el destructor. El casco estalló en explosiones. No es suficiente para destruirlo, pero suficiente para armas avanzadas y causar un impacto significativo. Daños. La flota de Narlik finalmente reaccionó. Los rayos de partículas atravesaron espacio. Pero Jake ya estaba ejecutando maniobras evasivas. El Defiant bailó entre el fuego entrante y el experimentado. Precisión. Algunos golpes impactaron en los escudos. Otros impactaron en la armadura. La mayoría falló por completo. Daniel ordenó segundo pase y dron. Despliegue. 20 drones de combate autónomos. Lanzado, dispersándose por el campo de batalla. Los destructores del Narlik. Intenté derribarlos, pero los drones eran demasiado pequeños y demasiado rápidos. Cada dron encontró su objetivo y detonó. En forma. Las cargas atravesaron la armadura en un punto crítico. Cruces. El crucero de Narlik, comandado por el almirante Beston, intentó, creando fuego cruzado con los destructores. Tácticas sólidas, pero requería la desafiante a comportarse de manera predecible. En cambio, Jake envió el barco aparentemente. Cambios vectoriales aleatorios que los mantuvieron fuera de líneas de fuego convergentes. Kexel miró fijamente ante la exhibición táctica con incredulidad. Él preguntó cómo Jake estaba haciendo esto. Las maniobras deberían ser imposibles para un barco de este tamaño. Daniel respondió simplemente. Capacitación. Jake había sido piloto de combate. Él. Pensamiento en 3 dimensiones, no en 2. El combate continuó durante 20 brutales minutos. El Defiant no pudo igualar la potencia de fuego de Narlik, pero cada disparo realizado estaba apuntando con precisión a sistemas críticos. Los drones crearon caos y forzaron la división. Atención. El pilotaje de Jake los mantuvo vivo. Finalmente, el destructor líder perdió potencia principal, saliendo de la formación. El segundo destructor sufrió daños críticos. Propulsión. El crucero, aunque todavía capaz de combatir, había aguantado lo suficiente. Daños que la lucha continuada arriesgó. Fallo catastrófico. Almirante Beston saludó al Defiant. Dijo basta. Punto hecho. Se retirarían. Daniel dijo, no es lo suficientemente bueno. Lo harían. Retirarse y transmitir disculpas completas a Colonia Nueva Esperanza. Ellos compensarían por los daños económicos causados por el bloqueo. Presentarían una explicación formal a
El Consejo por violar los derechos humanos. Soberanía. Larga pausa. Bestón preguntó si Daniel estaba dictando términos. Su flota todavía tenía capacidad de combate. Podía destruir al Defiant. Daniel estuvo de acuerdo. Podría intentarlo. Pero incluso si tiene éxito, la destrucción de Daniel resultaría más allá. Duda que el Narlik haya cometido un acto de guerra contra una especie protectorada. Las consecuencias políticas terminarían. La carrera de Bestón y el daño a Narlik. De pie en el consejo. ¿Valió la pena? ¿Eso? Otra pausa más larga. Finalmente, Bestón respondió con un sonido apenas reprimido. Furia.